Saludos a todos nuestros amigos, hermanos que nos sintonizan en su canal de Palabra de Vida RD. Aquí su hermano Félix Vargas. A todos los que nos están viendo de habla hispana, Colombia, Venezuela, México, Argentina, nuestros hermanos de habla hispana en los Estados Unidos, Europa. Aquí mi saludo y bendición para ustedes. Aquí tenemos un tema que puede traer controversias, mucha edificación en estos tiempos donde la gente los cataloga que son modernos, donde hay muchos que le llaman empoderamiento y donde hay diferentes tipos de corrientes ideológicas. Vamos a tratar el tema de la homosexualidad. ¿Realmente se nace de esa forma? ¿Se puede salir de ese círculo? Y tenemos a un invitado muy especial, un hermano querido y amado por nosotros en su canal, nuestro hermano Junior de los Santos, con su gran testimonio de un ex homosexual. Hermano, bienvenido. Bendiciones, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor compartir contigo en esta amistad que hemos desarrollado en el poco tiempo que nosotros hemos tenido conociéndonos, pero es un placer. Cuéntame de eso de que se puede dejar de ser homosexual. Bueno, yo creo que primero, cómo inicia la vida de un homosexual. Yo, por ejemplo, crecí en un hogar donde éramos 6 varones y todos teníamos la misma educación, el mismo cariño, el mismo trato, el mismo cariño, el mismo cuidado. Pero de repente, cuando uno va creciendo ya en la adolescencia, se va dando cuenta de ciertas actitudes en el corazón de uno. Yo no veía a mis hermanos, no tenían ningún tipo de problema, pero yo luchaba con la preferencia y tenía una atracción muy fuerte al sexo, al mismo sexo. En ese tiempo, realmente cuando uno va creciendo como niño, uno no está enfocado en ese sentido. Uno juega, disfruta, pero ya en la adolescencia sí entran los factores de atracción, ya sea por las películas, por los muñequitos. Eh, yo veía a Batman y me encantaba Batman, veía a Superman, pero no lo veía como ese superhéroe que lo veían mis hermanos, destruyendo paredes y siendo fuerte. Yo veía sus músculos. Mis ojos se abrieron a otras cosas. Y entonces las novelas fue, ya tú sabes, en la novela fue donde cultivé ese tipo de atracción muy fuerte a los hombres. Y uno va creciendo y no sabe, no se identifica qué es la batalla que hay. Es una batalla tan fuerte que uno, imagínate, en mi casa hablar de ese tema era difícil, porque tanto en mi casa como en el entorno del barrio, pero aunque yo no lo hablaba, todo el mundo se daba cuenta. Era un secreto a voces. Entonces había los juegos con los niños, la burla, la chelcha, y se crece bajo ese tipo de panorama, hasta que tú descubres que tú eres diferente. De repente descubres que tú eres diferente a tus hermanos, diferente a los demás muchachos que han crecido contigo y que tienes una preferencia y te gustan los hombres y comencé a darle soltura a ese gusto. Ese gusto, ese deseo definió mi personalidad. Le di tanto poder al gusto que bloqueó lo que biológicamente soy, un hombre, para asumir que yo era una mujer. Es lo que dicen muchos autores, la dictadura del deseo. El deseo eh, logró eliminar la parte biológica y para mí era más palpable mis deseos que la parte biológica que tenía en mi cuerpo. Y ya tú sabes, ahí descubrí discotecas gay, saunas gay, bares gay, sí, de todos los aperitivos que hay, un menú amplísimo. Y cines gay donde se tiene sexo con las personas que van al cine,
en los baños, en todos los sitios. En la Y- cocina, entonces. no, es un descuartillador ya tú sabes, ahí se da de todo. Y esos lugares así resultaron ser las zonas donde más me gustaba estar. Hasta el punto que sustituí la universidad por esos lugares, mi familia por esos lugares, todo era eso. Porque era donde encontraba a otras personas que eran como yo y me sentía aceptado, encontré personas que me entendían y me gustaba, lo disfrutaba, me gustaba. Y ahí encontré una persona con la que me enamoré. Yo creo que, aunque había tenido ya relación sexual con muchas personas anteriormente, pero con esta persona hubo algo emocional. Y entonces comenzamos una relación de llamadas, de mensajes, de ya comiste, no comiste, cómo te sientes, cómo te levantaste, qué te pusiste, vamos a ponernos la camisa igual, vamos a comprar. Y esa compenetración que se da desarrolló entonces un amor y un deseo, comenzó a crecer ese deseo. ¿Y cómo comienza realmente todo eso? O sea, ¿en qué momento de tu niñez inicia todo esto? O sea, ¿fue desde pequeñito? ¿Cómo tú te diste cuenta de eso? Mira, analizando así, yo creo que yo pensaba que yo había nacido así. Porque cuando pienso en mis 4 años, 5 años, cogiendo una toalla y haciéndome como un moño, cogía una blusa y me la ponía, pensé que había nacido así y siempre mi deseo era como que apareciera que en mi gen había algo Como que había algo homosexual, científico sí, detrás de eso. algo biológico, que nací con eso. Y entonces, pero desde muy pequeño. Y a mí me fascinaba todo lo de la casa. O sea, a mí me gustaba trapear, fregar. Lo que hacer doméstico. Sí, la casa para mí era el lugar más seguro para mí. Me encantaba echar agua, estar con mami todo el tiempo en la casa. Mientras que mis hermanos, los otros 5, estaban siempre en pelota, en sobol, en basquetbol, con ya tú sabes, totalmente. Y mami me decía, pero vete a jugar. No, no, me quiero quedar aquí, Hoy hay que frenar. quiero fregar, quiero trapear, quiero identificarme tanto con mi mamá. Y me despegué mucho de mi papá. Me despegué mucho de mi papá. A tal punto que a papi le gusta la pelota y a mí no me gusta la pelota. Mis 6 hermanos le fascina la pelota. Es decir, ir al play para ellos era como ir a la gloria. Y cuando a mí me invitaban al play, entonces yo iba al infierno porque yo sufría, porque como esos contrastes tan amplios. Entonces, pero realmente yo creo que me desvinculé de la figura paterna muy temprano porque no me gustaba lo que a papi le gustaba, no. Y te puedo decir, a mí me gustaba mucho el voleibol. Y papi siempre iba a los juegos, me buscaba, pero no hubo no sé dónde se rompió ese vínculo, pero se rompió. Y buscando quizá eso en mi vida de sexual, era lo que yo estaba buscando, porque siempre había un vacío, una necesidad, y uno entra en una promiscuidad y en una vida tan licenciosa, pero es buscando algo que uno no sabe lo que es. Bueno, cuando se está entregado, como dice la palabra, a una mente reprobada, uno está buscando, como tú dices, llenar un vacío que sin Cristo es insaciable. Totalmente. Yo creo que, como dice Romano dice que la carne no se sacia, es insaciable. Como sabe que no se va a salvar, ¿eh? Exacto. Y entonces, ¿en qué momento tú dices o te das cuenta? Porque cuando eras pequeñito, tú asumías que había algo que de nacimiento, tú entendías que era algo biológico. ¿En qué momento tú entendiste como que eso no venía de ahí? ¿O hasta qué momento seguiste pensando que sí era una condición biológica? Realmente cuando uno es pequeño, uno como que no tiene esos argumentos. Comenzaron a surgir ya a los 13 años, que uno se hace preguntas. ¿Y por qué soy así? ¿Y por qué nací así? ¿Y por qué yo y no mis otros hermanos? Y lógicamente el elemento de no encontrar una respuesta
me hizo mirar arriba y culpar a Dios. Tú eres el culpable. Tú me hiciste así. ¿Y por qué tú me hiciste así? Yo no quiero ser así. Porque no quería. Había una lucha donde yo no quería hasta que comencé a visitar todos esos lugares que te dije y comencé a encontrar el placer en ese estilo de vida. Un estilo de vida que en principio se presentó muy agradable, muy bueno. Era un conocer discoteca, bares, amanecer, conocer personas todas las noches, muy llamativo. Y tú sabes, esa amplitud de deseo siendo satisfecha de manera impresionante. Lo que nunca me dijeron, que las consecuencias de eso eran tan desastrosas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que terminé enfermo de enfermedades venéreas que me acompañaron por muchos años, que a veces es lo que se oculta detrás de todo esto. Te dice, vive tu vida, hazlo, pero las consecuencias que vienen por tomar esas decisiones no te la dicen. Claro, porque eso lo ponen, como dicen por ahí en el contrato, está en la letrita pequeña, abajo. Pequeñita, así mismo es. Y desde muy temprana edad tuve que comenzar a luchar con muchas de esas situaciones. Y las enfermedades venéreas tienen un problema, que hay que ir al médico, hay que someterse a cirugía, a tratamientos muy invasivos, dolorosos, muy fuertes. Y hay que estar continuamente encima de ellas, tomando medicamentos, curándose. Y esa realidad, que es la consecuencia de las decisiones que he tomado, tuve que enfrentarla solo. Ahí no estaba nadie. Toda esa gente que te dicen, vive tu vida como tú quieras, no están ahí. Y la vergüenza que da, tener que exponerte y saber que esas son las consecuencias de tus decisiones. Es decir, que tuve que arrastrar todas esas cosas hasta comenzar a tomar una actitud agresiva. Me volví muy agresivo. Me volví violento con todo el que iba en contra de mi pensamiento, de mi decisión. Era como al final era como una especie de caparazón, una defensa de tanto dolor interno, me imagino. Sí, yo creo que sí. Por eso, cuando tuve las marchas de orgullo gay y te das cuenta que ellos muestran de una manera grotesca, así somos. En sí, detrás de todo eso es un llamado de atención de que tanto dolor, tanto trauma están expresando por medio de esas actitudes lo que está ahí en su corazón. Y realmente para vivir en la vida gay en República Dominicana y fuera del país, no sé, hay que ser agresivo, hay que ser fuerte. Claro, tú sabes que eso que tú me estás comentando, me acuerda a mí, bueno, en algunos supermercados, no sé si tú has visto, que hay como unos vasos que tienen un diseño que en el grosor están como llenos de un líquido, pero por dentro está vacío. Tú lo mueves y tú lo ves que tiene el efecto del agua, pero están vacíos por dentro. Así es. O sea, el tema de esas marchas exhibicionistas, como que me trae a la mente eso. Muy buena referencia. Y yo, por ejemplo, que viví ahí, que disfruté, porque lo disfrutaba, me gustaba, había llegado a un punto en mi vida donde yo dije, ya, soy así y no quiero cambiar, quiero ser así. Y lo disfruté, hice todo, me vestí de mujer, me hice todo lo que quería hacer. Disfrutaba el ambiente, disfrutaba los amigos, disfrutaba el vocabulario de perra, de maldita, todas esas cosas me encantaba, lo disfrutaba. Y pensé que había crecido así, que Dios me hizo así y que si Él me hizo así, Él tenía que aceptarme como yo era. Incluso busqué ayuda psiquiátrica, psicológica. Eh, Ellos lo que hacían era reafirmar una identidad porque de vez en cuando caía en unas depresiones muy fuertes. Y eh, recordando eso, claro, claro, porque me acuerdo estando una noche en mi cuarto así, con esas depresiones, coger 20 pastillas de diazepam y tomármelas todas.
quería acabar con mi vida, no me sentía útil. Y pensé, para esto fue que nací, no tenía propósito en mi vida, era una basura, no tenía sentido vivir solamente para el sexo, para el deleite, no quería vivir así. Y eso destruyó, y lógicamente la única salida que veía en ese momento era esa, poder quitarme la vida. Y en ese momento agarré las pastillas, las tomé todas, me la tomé y me acosté, esperando lo desenlace. Y te voy a decir esto, a mí me dio un dolor de barriga solamente. Y al otro día amanecí y lo que me llegó a la mente, oye, ni Dios me quiere, ni Dios me quiere. Es decir, yo estoy tan mal y yo estoy tan podrido y soy una basura tal que ni Dios quiere. Y entonces eso hace entonces que te vuelvas más duro. El pecado va endureciendo el corazón. Pero mira, es muy interesante lo que tú estás diciendo y cómo se puede hacer toda una analogía bíblica de la muerte, que es la consecuencia del pecado, porque en esa oferta tan atractiva de satisfacer tanto la carne por medio de esas conductas inmoralmente sexuales, mucho placer, mucho saciar o intentar saciar, que cuando te das cuenta que no puedes complacer la carne, entonces quieres acabar con tu vida. Así es. Que realmente, si nos ponemos a pensar de un cierto modo, el propósito del enemigo es ese del principio, acabar contigo. Lo único que busca es una forma atractiva. Yo creo que lo que hablábamos ahorita, Satanás habló a la serpiente. Dios le dijo, si comes vas a morir. Y entonces la serpiente usa la voz y dice, no morirás, sino que sabe Dios que serás como Él. Y Él logra que esa mentira entre a Eva y Eva la tome a tal punto que cambia ahora la manera de Eva ver el árbol. Por eso las ideologías son tan peligrosas, porque cuando yo asumo la ideología, por medio de ella voy a ver el mundo que me rodea. Y Eva ahora comenzó a ver el árbol bueno y agradable. Y yo te puedo decir que yo creí esas mentiras que el diablo me dijo, yo lo creí. Él me dijo que yo era homosexual, que había nacido así, y que yo era un hombre, yo tenía la mente de una mujer en un cuerpo de hombre. Imagínate lo que significa. Por eso cuando yo le decía a la psicóloga, es que usted no me puede entender. Por más estudios que usted haga, psiquiatra o psicólogo, no me puede entender. Usted no sabe lo que significa tener una mente de mujer en un cuerpo de hombre. Usted no sabe lo que significa eso. Usted tiene que vivirlo para poder entenderlo. Ustedes con el conocimiento y con la psicología quieren explicarlo, pero no saben. Y es por eso que hasta el día de hoy, los últimos estudios que se han hecho de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Hopkins, hicieron un estudio tratando de encontrar, y lo que determinó el estudio es que no hay evidencia científica de que hay un gen gay. Ahora sí, lo que hay, que Dios nos dejó a nosotros, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros de dónde viene ese problema. Y bueno, y tú que mencionas esos estudios científicos y que ya atravesaste por ese mundo, como que a nivel como un poco estadístico o de todos los casos que tú has tenido que tratar, ¿qué factores en común tú has podido determinar en cuanto al desarrollo de esa inclinación que como tú dices, viene desde niño? O sea, ¿cuáles pueden ser los patrones detonantes en los niños? En estos casi 15 años que tengo trabajando, no soy psicólogo ni nada de eso, pero sí trato con muchos niños y muchos adolescentes. Ahora mismo tengo casos, por ejemplo, de Portugal. Tengo 3 personas de Portugal que estoy trabajando con ellos. Pero me doy cuenta que cuando estudiamos las raíces, de dónde vienen, el elemento de padre es un elemento como el común denominador. Hay un desprendimiento de la figura paterna y un acercamiento muy, muy fuerte en la figura materna. Ninguno de ellos se identifican con su papá. En un momento en la vida, no sé cómo pasa, pero se desliga el niño o la niña del padre
Y entonces ese vacío es muy recurrente en todos los casos que he estado trabajando. ¿Qué otro caso es muy recurrente? El abuso a la pornografía y a la masturbación. Cuando tú te acercas a personas que están luchando, ahí encuentran en la pornografía y te das cuenta que, ¿qué busca, por ejemplo, un homosexual? Siempre te va a decir, busca un hombre con un cuerpo fuerte. ¿Por qué? Porque lo que ellos carecen lo quieren encontrar en el otro. Y entonces y todas esas cosas, lógicamente la pornografía la ha ido diseñando toda una forma de pensamiento de cómo es el sexo. Y ellos quieren experimentar eso. Pero también hay un vacío al final de los tiempos. Por ejemplo, yo tengo esos casos de Portugal, son personas adultas ya. Y me llama y me dice, ¿cómo salgo? Han vivido, han hecho, pero al final el vacío que queda. ¿Te recuerdas cuando Adán pecó? Que se sintió desnudo, ese vacío. Y lo primero que hizo fue coger hoja de higuera. Hoy nosotros cogemos el sexo, la droga, otros usan hoja de marihuana, otros usan la pornografía, pero tratando de ocultar esa vergüenza, ese esconderme de Dios que estamos todos. Sí. Y ahí entonces el peligro de caer en este tipo de prácticas. Sí, y con esos casos que tú habías dicho de ciertos abusos, esas cosas, me acuerda a mí a lo que le llaman el síndrome de Estocolmo, si no me equivoco, que por ejemplo cuando una persona es abusada y viene un trastorno psicológico donde el abusado se encariña con el victimario. Así es. Donde hay niños, muchos de ellos que son abusados sexualmente también, que tú conoces mucho de esos casos, que terminan teniendo ese tipo de inclinaciones precisamente, y hay como ese, como decimos aquí en República Dominicana, ese sancocho hormonal que pasa por la cabeza y le distorsiona. Ahora que tú lo mencionas, yo pasé por eso. Eh, ¿Cómo uno logra sentir amor incluso y como ese sentir con personas que te han hecho daño? Y ese daño, tú no lo ves como un daño, lo ves como si fuera una fantasía sexual que tú llevaste a cabo. Y no se ve como un daño. Yo no sé cómo se logra hacer eso. Bueno, de hecho, en la misma pornografía, cada vez más, mientras más agresiva es la escena, más dinero le pagan a los actores. Impresionante. Precisamente por eso que tú estás Sí, diciendo. sí, sí, porque realmente, te lo digo, por ejemplo, que yo pasé por muchos casos eh, muchos, mucho abuso, Sí, no, eso mucho abuso y uno llega a congraciarse con el abusador, que lo ve como si fuera como, oye, me pasa porque yo soy malo y hasta tú lo disfrutas. Yo no sé cómo lo malo se llega a disfrutar tanto y hasta tú lo propicias y lo buscas no, para que pase. Es algo, una atadura muy fuerte. sí, muy fuerte, muy fuerte. Los abusos, o sea, como tú dices, esos casos fueron Sí. en tu época de niñez. Sí, etapa de muy temprana, 9 años, 10 años. Después se repitieron en los 13, 14, 15. Muy, muy común en los barrios donde uno se cría. Aún teniendo la protección que tenía de unos padres muy responsables, eso no impidió que el abuso llegara y perpetrara el daño que hizo dentro de mi corazón. Y tú sientes entonces como que todo ese cambio fue a partir de esos momentos de abuso. Yo me hice esa pregunta un día. Yo me hice la pregunta, si no me hubiesen abusado, yo hubiese sido homosexual. Porque no quería como que mi vida homosexual iniciara por el abuso o por el daño de un tercero. Yo no puedo tomar una decisión en base al daño que otro me hizo. Entonces quería, y realmente me di cuenta que antes de que el abuso llegara ya yo tenía ese gusto. Y desde muy chiquito, siempre me acuerdo de los 4 años, siempre haciéndome un moño y buscando ese tipo, pero como niño, indefenso,
Realmente yo creo que el abuso lo que hizo fue incrementar eso que estaba ahí oculto y lo incrementó de una manera. Salir de ahí siendo, me hizo muy sensual. Un niño, me volví un niño muy sensual, consumía mucha pornografía. Comencé con pornografías blandas, paquito de muñequito, después revista no tan agresiva, hasta que comencé hasta llegar al cine gay. Y cuando llegué ahí, entonces duraba 5 horas diarias consumiendo pornografía. Imagínate, de lunes a domingo. Wow, era bien fuerte. Asqueroso. Entonces, como tú, ya yo he escuchado tus prédicas y tu testimonio de la ex homosexualidad, inclusive se lo he comentado a algunas personas y se han quedado como impactados como un ex homosexual. ¿Cómo llega ese cambio a tu vida? Yo creo que son esos cambios que tú no lo buscas ni lo quieres y que la providencia lo propicia. Y que cuando tú despiertas y te das cuenta que no ha sido tu voluntad, sino ha sido el deseo de Dios, tú vives agradecido toda la vida, porque realmente no lo busqué. No puedo decir que yo eh, quería cambiar. Ya llegué al punto donde me acepté, me siento bien donde estoy, aunque estoy pasando todo lo que estoy pasando, pero disfruto, me gusta, tengo la pareja que quiero. No estoy en un punto donde yo quiero cambiar. Y de repente voy a un sitio que un cliente me llama y en vez de entrar donde ese cliente, entro a esa reunión. Era una reunión de personas que se reunían a estudiar la palabra, donde me congregó el Ministerio Betel. Y mira lo que Dios tenía ese día. Ese día estaban cantando alabanza poderoso. Y yo llego, ya tú sabes, vestido de mujer, con una peluca, con Sí, todo. todo Todo empoderado, sí, toda una diva. Y cuando entro, nadie se dio cuenta que yo entré porque estaban tan conectados con el Señor. Solamente la persona que me recibió en la puerta, que me puso una toalla, porque estaba muy desnudo, muy sí, afectado. sí. Y entonces me senté y una de las cosas que sentí, yo no sabía lo que era la presencia de Dios. Yo no sabía lo que era eso hasta que llegué a ese lugar. Ese día que me senté, yo sentí la presencia de Dios. Para mí, ¿qué era la presencia de Dios? Eso que yo sentí me hizo sentir que yo era el ser humano más asqueroso y sucio de la bolita del mundo. Yo no te puedo explicar por qué, ni te puedo decir qué pasó, pero estando ahí mientras alababan al Señor, yo sentí que yo era lo más asqueroso y lo más sucio, pero a la vez sentí que era también lo más amado y lo más querido. Esos dos sentimientos que no lo puedo explicar. Como cuando tú entras en un lavadero de autos con tu carro que está sucio y ves todas estas máquinas que están bellas, brilladitas. Exacto, esa sensación de suciedad, pero a la vez de que te amo y te quiero. Eso me pasó sentado en ese lugar. Fui, hice lo que tenía que hacer, pero esperé 7 días más para volver a ese lugar. O sea, que repetiste. Sí, fui, porque lo que sentía ahí quería volverlo a sentir. Fue, fue, fue ese salvavidas. Lo que yo sentí ahí fue algo tan hermoso, tan precioso. Y cuando volví, estaban predicando de 1 Corintios 6:9. Y me gustaría leerlo. Sí. 1 Corintios 6:9 dice así. Y de verdad, son de esas cosas que solamente el Señor, porque yo estoy buscando respuestas desde chiquito. ¿Por qué nací así? ¿Por qué soy así? Y ahora Dios me va a dar la respuesta a esas preguntas que por años yo tengo. Y dice así. El versículo 9 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos
o insulta o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ay, ay, ay. Pues tú estabas ahí. Yo estaba en toda. Yo estoy en todo ahí. Cuando describieron quiénes no heredarán, yo dije, wow. Por ninguna forma. Yo te voy a decir esto, para mí el reino de Dios no representaba ningún problema, ni la eternidad, pero ese día que yo escuché eso, yo no sé por qué el saber que yo no iba para el cielo presentó una lucha interna en mi corazón. Yo he vivido toda mi vida haciendo y deshaciendo, y ese día, ahora, es decir, que si yo me muero, yo no voy para el cielo. Esa pregunta nunca me la había hecho. Pero ante esta palabra que me está, yo digo, wow, pero yo estoy en todas. O sea, no fueron ni una ni dos, fueron todas. Toda la lista entera yo estoy ahí. Todo eso yo lo soy. Y entonces el versículo 11 dio la clave. Y dice, algunos de ustedes antes eran así. Y Pablo está diciendo en una cultura grecorromana, Grecia. Corintio era greco, ya tú sabes. La corriente de los pensamientos filosóficos, la idolatría de la belleza. Y donde en Grecia la homosexualidad estaba a nivel ideológico aceptable, Platón, Aristóteles. Roma había establecido la homosexualidad para que los soldados cuando se iban a combatir, entre ellos se enamoraban. Incluso de Carlos Magno se dice que él era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Imagínate. Y en una cultura como esa, Pablo está diciendo, muchos de los que hoy forman parte de la iglesia de Corintios eran así. ¿Y qué pasó? Dice aquí, pero fueron limpiados y fueron lavados por la sangre de Cristo. ¿Y qué te pasó por la cabeza con el eran? Eso me dio esperanza. Digo, wow. Es decir, si ellos pudieron, yo puedo. Y entonces la pastora Olfa dijo, cuando el pecado entró y no solamente trajo la homosexualidad, trajo todo. El problema está en que se manifiesta en diferentes conductas. Pero Pablo lo pone a todos en la misma lista. Si tú miras, él pone la mentira, la idolatría, el borracho, el avaro, todo lo pone juntamente con la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la misma sangre que se necesita para libertar al mentiroso se necesita para libertar al homosexual. ¿Por qué la homosexualidad entonces lo han puesto como un pecado tan grande que es imposible salir? No, porque le hemos dado una magnitud que no debemos de darle. Lo mismo que necesitó el borracho, necesita el homosexual, que es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpia, nos lava, oye bien, nos limpia y nos lava de todo pecado. Y nos hace entonces unas personas nuevas en Cristo Jesús. Es muy interesante y muy bueno lo que tú estás diciendo, porque como tú dices, la homosexualidad se ha vuelto un pecado que es muy famoso y por eso todas estas corrientes ideológicas aborrecen tanto la palabra de Dios y aborrecen la iglesia porque se sienten atacados, porque le han vendido que ese es uno de los pecados más famosos que no son aceptados por Dios. Entonces entramos en una actitud fariseica, donde yo te acuso por ser homosexual, pero chismeo sobre un hermano. Donde yo te acuso por ser homosexual, pero fornico mentalmente con un hermano. O te vendo un carro que sé que no sirve y te lo vendo como si fuera nuevo porque soy un avaro. Y Dios dice, no vas para el cielo también. Es decir, cuando tú miras, por ejemplo, al Papa tratando de que ahora bendigan lo que Dios dice que no van para el cielo. Ahora, ¿por qué él lo hace? Porque él se ha colocado por encima de la palabra de Dios. Lamentablemente. Y él no está por encima de la palabra de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo que todo pasará, pero su palabra no pasará. Y necesitamos volver de nuevo a la autoridad más grande que tenemos, que es la palabra de Dios. Estas palabras fueron las que crearon. En Génesis 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la creó por la palabra. En medio del caos que había ahí, separó lo seco. Es esta misma palabra. Y el poder que tiene la palabra de cambiar el corazón de un homosexual, o de un borracho, o de un mentiroso, o de un adúltero, o de un fornicario, es el mismo. No necesitamos más sangre que la que necesita cualquier otro pecador. Lo que pasa es que como amamos tanto el pecado, por eso recuérdate que dice primera Juan 3:19,
y la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que permanece en las tinieblas ama las tinieblas. Y como ama el pecado y ama lo que está haciendo, aborrece la luz. Y eso es lo que está pasando con el movimiento LGBT hoy en día. Odia a Jesucristo, odia a la iglesia, porque la iglesia le está diciendo, yo puedo cambiarte. Claro, no quieren cambiar. No quiero cambiar, yo quiero permanecer. Yo lo que quiero es que tú bendigas lo malo que yo soy. Y así no. Si Cristo a Nicodemo no le bajó el mando, Nicodemo era maestro, le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, o si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Claro. Nicodemo no era homosexual, Claro. era religioso, era un hombre que estaba enseñando la ley de Dios y a él le dijo, tienes que nacer de nuevo. El estándar de Cristo es ese para todos, no para los homosexuales, para el mentiroso, para el avaro, para el adúltero, para el fornicario, para todo es el mismo, tienes que nacer de nuevo. Ahora, si tú naces de nuevo, te va a pasar lo que yo experimenté. Al nacer de nuevo, ha pasado ya 22 años y hoy me puedo parar aquí y decirte, yo amé ese estilo, pero ahora amo a Cristo. Amén, gloria a Dios. Mi corazón ya no es de las tinieblas. Porque cuando tú amabas al pecado, es como cuando una persona que tiene una adicción, que cuando pausa esa adicción genera una abstinencia. ¿Cómo tú sabes que alguien ama a alguien? El amor tiene un elemento que el amor incluye pensamientos, deseos, dinero, recursos. Cuando la gente ama la droga, ¿qué hace? Roba por ella. Y si tiene que morir por él ama eso. Ahora, ¿cómo sacarlo de ahí? Bueno, ofreciéndole otro amor. Y el amor de Cristo, cuando él encuentre el amor de Cristo, va a sustituir cualquier tipo de amor porque este lo llena todo. No es como el de la droga que lo deja siempre vacío. Y Cristo nos ofrece ese amor, un amor que lo llena todo. Es un amor que es capaz de que cuando tú lo encuentras, dice la Biblia en Romanos 5, que Él derrama de su amor en nosotros. No lo da por gota, no, lo derrama. Imagínate tú, yo viví con un amor derramado. Un río de agua viva. Y ese es el amor que el homosexual puede encontrar. El adúltero puede encontrar. El fornicario puede encontrar. Porque es el amor que llena plenamente. Yo buscaba ese amor en los hombres, en contactos sexuales. Porque el diablo me mintió pensando que ahí lo podía encontrar. Pero qué precioso fue encontrarlo en una cruz. En esa cruz lo encontré. Le entregué mi corazón. Y hoy tengo una esposa. Tengo 15 años con ella. Recientemente en diciembre cumplimos 15 años de casado. Tengo una hija de 13 años. Y yo creo que lo que Dios me ha dado, tú sabes lo que dice Jeremías, los pensamientos de Dios son tan altos que yo no lo podía entender. Y hoy ver lo que Él tenía planificado para mí, hoy yo soy un hombre que amo mi familia, amo a mi hija. Te puedo contar algo. Mi hija se levanta al baño y entra a mi cuarto y a las 3 de la mañana, a las 4 me da un beso. Y me dice, papi, te quiero mucho. Qué belleza. Vamos a ver, qué hombre, qué placer se puede comparar con el ser padre. No hay nada en esta tierra. Como ser padre, tenemos una pequeña noción de cómo el Señor nos ve a nosotros. Así es. Y el diablo el diablo a los homosexuales le quiere decir que Dios hizo hombres, algunos hombres para ser padre, a otros no. No, Dios quiere esa bendición para ti también. Para todo aquel que le cree de corazón, Dios tiene esa bendición. Y yo no sabía lo que era el amor tan grande de ser un padre. Y no solamente ser un padre, sino ser un esposo. Yo le digo siempre a mis amigos, yo a Sori la amo. El amor de que hace 15 años, no, el amor de ahora es mucho más grande, más profundo, más maduro, más precioso que el amor que le tenía cuando la conocí. Ahora la amo más, mucho más que nunca. Y no es un amor que desea lo suyo, que busca, no, es un amor que se entrega por entero. Como Cristo se entregó por su iglesia. Así es. Hermano, ha sido un momento demasiado hermoso, este momento cuando hemos compartido la palabra, tu testimonio.
Entonces, en esta transición de tu vida ahora como predicador, como evangelista, como toda esta cosa maravillosa que el Señor está haciendo, ¿qué mensaje final tú le das a esas personas que están sumergidos en el pecado, pero que pueden tener una esperanza y una gran comisión? Yo creo que la esperanza está en Cristo Jesús. Ese día que yo oí que, y estos eran algunos, el saber que otros habían pasado por esto y que ahora eran lavados y sanados, yo dije, yo necesito hacerlo. Porque no solamente se necesita a Cristo, solamente a Cristo, no, el deseo de que Él lo haga. Por eso cuando Él encontró al paralítico, le dijo, tú quieres ser sano. Porque Él estaba paralítico, pero Cristo quería que tú quieres. Y así yo te digo hoy, tú quieres ser sano, tú quieres ser libertado. Entonces acércate a Cristo. Él va a romper las cadenas. Él va a cambiar el corazón de piedra y te va a dar un corazón de carne. Y Él va a hacer nueva todas las cosas, a tal punto que te dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones. Amén, hermano. Para nosotros fue un honor haber tenido esta experiencia, compartir contigo. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir trabajando, hacer cortometrajes y todas esas cosas maravillosas que el Señor nos ha entregado. Que Dios te bendiga, que bendiga tu ministerio, que bendiga tu familia, que bendiga tus hijos, todas las personas que son tus ovejas y que han pasado por lo que el Señor te ha entregado. En esta entrega tuvimos este honor de tener a nuestro hermano Junior de los Santos. Que el Señor les bendiga grandemente. Esto fue Palabra de Vida.